¿Has tenido alguna vez la experiencia de estar en la montaña en medio de la lluvia y la niebla? Si miramos alrededor, lo único que distinguimos es contornos borrosos y la tierra que pisamos. Ahora bien, cuando la lluvia cesa y las nubes se despejan, quizás tengamos que contener el aliento ante la belleza que se despliegan de nuestros ojos, porque en lo más alto de esa mole se yergue orgulloso un pico impresionante. Un par de horas más y la niebla nos arrebatará nuevamente la visión. Igualmente sucede con la vida del creyente. Está por una parte el antiguo yo y por la otra el nuevo ser regenerado. El antiguo yo está lleno de achaques y problemas, la necesidad, por ejemplo, de demostrar su valía, los malos hábitos difíciles de erradicar y los pecados que no cesan en su asedio, atrincherados tras los defectos de carácter. En el nuevo yo persiste todavía el antiguo, pero ahora liberado de pecados pasados y de sus lacras. Ese nuevo yo está siempre activo y en constante progreso. Pero sucede que la neblina del antiguo puede llegar a ocultarlo por completo. Pero va a haber siempre un momento en el que los nubarrones desaparecen, para hacerse entonces manifiestos la sabiduría, la valentía y el amor, que son ahora parte integrante de la nueva criatura. Hola amigas, bienvenidas, gracias por estar aquí. Les acabo de leer un pedacito del libro El significado del matrimonio de Timothy Keller porque me pareció muy bonito y lo quise compartir con ustedes. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos muffins. Estoy agregando mantequilla al molde. Voy a utilizar unos capacillos caseros que hice con papel. Corté unos cuadros de 14 por 14 centímetros y quisiera mostrarles dos formas de colocarlos. La primera es muy sencilla, ya que tenemos nuestro papel en forma de cuadro. Lo vamos a colocar directamente sobre el molde, así como está. Y al presionarlo un poco, la mantequilla que untamos previamente nos va a ayudar a que el papel se adhiera a las paredes y vaya tomando la forma que nosotros queremos. La segunda opción es mi favorita, aunque es un poquito más de trabajo, vale la pena porque se ven más lindos y presentables. Vamos a doblar el papel en 4 partes, nos van a quedar unas líneas en forma de cruz y sobre esas líneas hacemos unos pequeños cortes sin llegar al centro. Al colocarlos se van a dar cuenta que agarran solito su forma y es más fácil ponerlos. Ya sea que los coloquemos de la primera forma o de la segunda, es muy importante que los capacillos queden bien pegaditos a las paredes del molde, así que me van a ver agregando un poquito más de mantequilla en caso de ser necesario por si es que alguna parte se quiere desprender. Si compramos capacillos, yo les recomendaría que nos aseguremos que el tamaño sea el adecuado para nuestro molde. También podemos agregar la mezcla directamente al molde, ya que la mayoría tienen antiadherente. En este caso, también les recomendaría que además de untar la mantequilla, espolvoreemos un poquito de harina, más o menos como lo hicimos con nuestro pan de elote, ¿se acuerdan? Esto que les comento es muy importante para que nuestros muffins mantengan su forma, eleven bien y no se nos desparramen como volcán en erupción. Sí, ya me pasó, amigas, se los digo por experiencia para que a ustedes no les pase. Todos los ingredientes y las cantidades se los voy a dejar en la descripción. Y también voy a tratar de fijarlos en el primer comentario de este video para que así los puedan tener a la mano. Recuerdo una mañana, amigas, en que la casa era un pequeño torbellino. Ya se imaginarán, mi pequeño tenía como 1 año y medio y no había dormido muy bien por la noche, yo tampoco, así que ambos estábamos un tanto irritados. Yo con unas ganas de tumbarme en la cama por el desvelo. El desayuno aún estaba medio a hacer. ¿Les ha pasado? De pronto pasé de estar agotada, frustrada y después enojada. Por mi mente solo estaba pasando una cosa. Tengo una cocina desordenada, platos apilados y el día por delante. De pronto, mientras yo guardaba algunos trastes, escuché a mi hijo en la sala, me asomé con mucho cuidado y lo vi hojeando la Biblia que yo había dejado en el sillón la noche anterior. Escuché en sus lindas y tiernas palabritas recitar el Salmo 23, los 3 versos que nos habíamos tratado de aprender unos días antes. Verlo y escucharlo recitando ese salmo me recordó el propósito que hay detrás de todo lo que hacemos. Entonces me dije, claro que tiene sentido. Este cansancio tiene sentido.
Esta cocina y esta casa un tanto desordenada tienen sentido. En ese momento, eso fue como un destello de gracia para mí. Dios sabía que era justo lo que necesitaba escuchar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En ese momento yo pensé incluso las fuerzas para atender mi hogar. Todos los días son tan distintos, algunos más tranquilos, algunos nos hacen sentir que fuimos las más organizadas, otros nos hacen sentir que perdimos el control y fuimos un fracaso. Pero todos esos días están llenos de mucho propósito. Durante el día procuro hacer pausas para hacer alguna actividad con mi hijo y cuando me toca grabar video no es la excepción, pero estos ratitos rara vez los grabo porque siento que aparte de que es un ratito lindo para ambos, también me ayuda a que después él juegue de forma independiente mientras yo hago algunas otras tareas del hogar. Así que procuro que sean momentos donde nos enfoquemos en la actividad y estemos los dos concentrados. Y después sigo con lo que tengo que hacer. Celebra cada uno de esos pequeños triunfos. Celebra cada pequeño aprendizaje. Gózate en las risas y abrazos. ¿Qué tan abiertos tienes los ojos para ver tus bendiciones? Es una pregunta que he tratado de hacerme mucho últimamente para recordarlo. Casi. Mira, es eso. Lo primero que vamos a hacer es batir los 125 gramos de mantequilla y azúcar. Vamos a batir hasta cremar. Yo quería probar este aparato y aproveché este momento porque quería probar el globo y tiene bastante fuerza. Yo les recomiendo que usen su batidora con el nivel más bajo o lo pueden hacer sin problema a mano con un globo, ya que no necesitamos batir demasiado. Vamos agregando los huevos y batimos nuevamente. Agregamos los 100 mililitros de leche y los 100 gramos de yogur natural. Una cucharadita de vainilla y ralladura de naranja. Este paso que viene es muy importante porque vamos a agregar los ingredientes secos que cernimos con anterioridad, entre ellos la harina. Vamos a cuidar de no sobrebatir la mezcla para no desarrollar el gluten y que nuestros muffins salgan tiernos y esponjosos. Aquí tenemos 200 gramos de frutos rojos. Espolvoreamos un poco de harina para que se integren mejor a la mezcla y evitemos que se nos vayan al fondo. Los integramos solo lo necesario para evitar sobrebatir la mezcla.
Tenemos que reconocer que a veces aún hay esa parte de nosotras que anhela los resultados inmediatos, que busca la productividad como una fuente de satisfacción, donde el propósito parece ser competir, demostrar quién puede más, donde el valor de la vida se mide por los logros. Por algo la palabra de Dios nos dice que renovemos nuestra mente, porque cuando le damos lugar a esa voz, a esa parte de nosotras, comenzamos a creer que las acciones simples del día no son importantes, que lavar un baño, limpiar un mueble, guisar una comida, cuidar en la enfermedad, planchar una ropa o sentarse a escuchar son cosas pequeñas e insignificantes. A veces olvidamos el propósito eterno que hay detrás de lo cotidiano, detrás de lo simple. Cuando servimos un plato caliente y soplamos para que no queme, cuando enseñamos a tomar una cuchara, cuando ejercitamos la paciencia ante esas pequeñas manitas que todo lo quieren tirar porque están aprendiendo y experimentando. Cuando el plato queda lleno porque el bebé no quiso probar bocado y aún así preparamos la siguiente comida con amor y esperanza, confianza en el proceso. Cuando escuchamos ese bello nombre mamá repetirse una y otra vez durante el día y respiramos profundo en lugar de reaccionar con impaciencia. En todos esos pequeños gestos estamos mostrando el rostro de la gracia y el amor infinito de Dios. Estos son solo unos ejemplos, muy pocos ejemplos, porque en realidad en nuestro día a día hay muchos más. Me gustaría que me compartieran en comentarios algún otro ejemplo o experiencia donde ustedes han sido ese reflejo de la gracia y del amor de Dios, con el fin de alentarnos unos a otras y de recordar y ver cuán bendecidas somos. Vamos a mezclar la mantequilla, harina y azúcar. Les recomiendo que la mantequilla esté fría. Vamos a integrar todo con las manos como si lo estuviéramos desmoronando. Y eso es todo. Esto le va a dar un toque especial y rico a nuestros muffins. Y mientras están nuestros muffins, les platico que colgamos los sartenes de hierro fundido porque sí están pesados y ya no tengo mucho espacio en la parte de abajo. Ahí andaban todos mis sartenes pegándose unos con otros. Ya pronto, primero Dios, tendremos nuestra cocina de la parte de arriba, pero por lo pronto esta es la solución que encontramos y nos gustó mucho cómo quedaron. Llegó la hora de sacarlos del horno y miren qué ricos se ven. Mientras se enfrían voy a preparar un rico cafecito. Van a ver mi dedo machucado porque aquí les va la historia de lo que pasó. Yo iba en el carro con mi esposo y mi hijo. Nos estacionamos y yo me bajé a comprar croquetas para nuestros gatos, pero como me bajé rápido, al cerrar la puerta, mi instinto me dijo que la detuviera porque según yo, mi hijo me iba a alcanzar, entonces creí que él se iba a machucar la mano o algo. Y bueno, cuando traté de detener la puerta, mi dedo pulgar fue el que recibió el golpe. Ay, no, la verdad, sí me dolió mucho, amigas, pero ya se está recuperando. Quiero mostrarles cómo salen súper fácil del molde, amigas. No me cuesta nada de trabajo. Este traste de vidrio donde los estoy colocando, lo compré hace mucho, tiene fácil como 6 años. Y no tiene mucho que lo desempolvé y me propuse a darle utilidad. Ya le tengo cariño porque descubrí que sí me sirve. Incluso cuando llegamos a comprar pan, lo coloco aquí y me ayuda a que se conserve un poquito mejor.
Miren qué delicia, quedaron muy esponjosos. La ralladura de naranja en combinación con el sabor de los frutos rojos les da un sabor riquísimo. Esta es una receta con mucho amor para ustedes. Si se animan a prepararlos, me etiquetan por Insta o me pueden mandar un correo con la fotito. Espero les gusten tanto como a nosotros aquí en casa. Nuestro cafecito también ya está listo. It's like cutting a wound in a bleeding heart. It gets me, but I know that you need it all. Ooh, na na na. Just give me some time 'cause I need to know. No me quisiera ir sin recordarles que cada detalle, cada gesto tiene valor eterno. No es en vano limpiar cada día los mismos rincones. No es en vano recoger una y otra vez los mismos juguetes. Tampoco es en vano repetir rutinas que parecen invisibles. Dios nos ve y nos usa de muchas formas para su gloria. Dios nos usa para transformar rutinas en recuerdos, espacios en lugares cálidos, días comunes en momentos que pueden fortalecer el corazón de aquellos que lo necesitan. Él nos usa para formar corazones, inculcar valores, brindar seguridad y dar aliento, porque Dios puede hacer grandes cosas a partir de lo que nosotras consideramos pequeño, ya que en realidad Él nos ha dado grandes recursos para su gloria y nos ha puesto en un lugar de gran estima y valor.